Vamos a profundizar sobre uno de los escándalos que hoy por la mañana se comenzó a difundir en diversos medios de comunicación y también en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Todos ellos trabajaron en conjunto para obtener o dar a conocer una información obtenida a través de Wikileaks. Saludo con mucho gusto a Raúl Olmos, él es director precisamente de la Unidad de Periodismo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El gusto es mío. Un gusto saludarte. Pues mira, creo que estado leyendo con mucha sorpresa e indignación lo que se ha publicado, pero me gustaría que nos platicaras, antes de entrar en el impacto a la persona del secretario, ¿cuáles son estos principales ejes que ustedes encontraron en esta investigación? Principalmente información obtenida de los cables de Wikileaks. Bueno, una precisión es información extraída, obtenida de esta filtración llamada Guacamaya Leaks, los llamados también Sedena Leaks, estos documentos extraídos por un grupo de hacktivistas y que han venido dando pie a muchas investigaciones periodísticas. Lo que hicimos fue hacer una revisión de los correos que había recibido desde su cuenta personal el secretario de la Defensa Nacional, el señor Luis Crescencio, el general Luis Crescencio Sandoval González, correos que sobre todo provenían o intercambiaba él con su área de ayudantía, el área que está a su servicio y que lo auxilia para todo tipo de tareas, tanto a tareas que pueden, en algunos casos vayan en asuntos personales, hasta tareas que tienen que ver con la seguridad del país e incluso la seguridad nacional. Estos correos contienen mucha información y lo que nos llamó la atención fue que había una serie de correos que hacían referencia a asuntos más bien que tienen que ver con beneficios personales, como son viajes que en los que estaba involucrado el secretario de la Defensa y su familia, y viajes que no tenían nada que ver con asuntos oficiales, sino que más bien eran viajes de placer, viajes a sitios turísticos premium, sí, y además donde se tenía registro de hospedaje en hoteles de alta gama, en comidas y cenas en restaurantes de lujo y visitas a museos y a lugares emblemáticos en distintos lugares del mundo, en distintos países. Estos detalles de estos viajes realizados por el secretario de la Defensa y por su familia están contenidos en correos intercambiados, insisto, con personal de la Sedena. Vienen los detalles e incluso agendas de los recorridos que se hacían en cada uno de los destinos y nos detenemos sobre todo en tres, aunque no son los únicos. Nos detenemos en el reportaje en tres de esos viajes. Uno realizado en Nueva York a los 3-4 meses de que él había asumido la titularidad de la Sedena, un viaje que realizó a Nueva York donde se dan detalles de el lujo con el que se realizó este viaje con su familia, incluyendo un partido de la NBA en Nueva York. También otro viaje realizado también en Nueva York en diciembre de 2021, uno más realizado en mayo de 2022 a distintos lugares en Italia en donde la ostentación fue muy notable, y uno más realizado a Moscú, donde si bien estaba originalmente previsto que acudiera el secretario de la Defensa, finalmente solamente viajó su hijo y algunos integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. En cada uno de estos viajes la peculiaridad es la ostentación con la que se dan estas estancias en estos lugares turísticos. Es algo que nos llamó la atención porque pues contrasta con el discurso que desde el inicio de la actual administración ha venido repitiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que se iba a acabar ya los gastos superfluos, se iba a tratar de establecer una austeridad republicana, una austeridad dicho por él mismo franciscana, donde iba a haber una pobreza en los gastos. Pues ahora vemos que esto no aplicó en el secretario de la Defensa Nacional,
no solamente ahora, sino desde el inicio del sexenio, donde han sido frecuentes los viajes de placer, los viajes digamos, turísticos, no nada más para efectos oficiales, y además donde se dan los gastos de manera sin medida, ¿no? En lugares que a todas luces son lugares de lujo, lugares de ostentación. Además, una de los contextos es que también se hace con recursos públicos, se tiene claridad en este sentido, es decir, eso le agrega no solo al gasto fuera de toda esta lógica de austeridad, sino que también pues viajan familiares con gasto público y eso pues genera otro tipo de observación. Bueno, eso es, digamos, lo que nos interesaba más enfatizar. Si estos personajes viajaran con recursos propios en su época de vacaciones, no tendría por qué ser de interés público este tipo de información. Pero el asunto es que se viaja con recursos públicos, se incluye a familiares del propio secretario de la Defensa, y en algunos casos se documentó incluso en aeronaves del Ejército, donde también esto implica un uso de recursos o un abuso de los recursos que deberían de estar destinados exclusivamente para tareas de seguridad en el país. Pongo un ejemplo. En el caso del viaje que se realizó en mayo de 2022 a Italia, la agenda preparada desde la oficina del secretario de la Defensa y que incluyó a su propia familia, a su esposa, a sus 2 hijos, a su familia política, incluso a amigos de la familia. Fue un recorrido de 14 días y que en conjunto tuvo un costo de 113,000 euros, que transformado a pesos son 2.4 millones de pesos. Es una cantidad cuantiosa la que se gastó en este viaje de 14 días. Y la explicación está en que no solamente se hizo un recorrido por los principales destinos turísticos de Italia, sino que además se recurrió al alojamiento en lugares ostentosos, ¿sí? Tanto en Venecia, por ejemplo, en Roma y en Florencia. En los 3 casos, esos 3 destinos turísticos premium, pues fueron lugares hoteles, digamos, de alto costo, hoteles de lujo sin duda. Por ejemplo, en Venecia se recurrió al exclusivo Hotel San Regis. En Roma se recurrió a un hotel ubicado en la Plaza de la República. Es decir, hubo una ostentación notable en los gastos y este es, digamos, un botón de muestra que evidencia la ostentación o el despilfarro que se dio en este tipo de viajes del general secretario junto con su familia. Claro, Raúl, y además dejar en claro, y agradezco que hayas corregido, en efecto, Guacamaya Leaks, pues finalmente son archivos que provienen dentro del Ejército, es decir, es información que ellos tenían, es decir, es tan verídica como lo que estamos aquí comentando. No fue precisamente una investigación que ustedes hicieron, más bien ustedes estudiaron esta información obtenida por Guacamaya Leaks, Raúl, y eso hay que saberlo entender y definir también, pues para entender la veracidad de los hechos. Así es, estos documentos los ha validado en su momento el propio presidente de la República cuando reconoció que los documentos provenían de archivos, los documentos en conjunto, me refiero a Guacamaya Leaks, provenían de un hackeo realizado a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto validó, digamos, el origen de los documentos y además lo que hicimos en el reportaje fue hacer una doble verificación donde no solamente obteníamos o interpretábamos el contenido de lo que decían los documentos, sino lo cotejamos con que efectivamente en esas fechas ocurrieron algunos de los sucesos que ahí se describen. Por ejemplo, uno de los primeros viajes, que corresponde al 2019, se realizó en un viaje que era oficial, donde el secretario de la Defensa iba a Nueva York a un encuentro, digamos, a un compromiso
que tenía que ver con una visita a las Naciones Unidas. Bueno, pues aprovechó que se iba a dar este evento, este acontecimiento oficial, para llevar a su familia en marzo de 2019 en un jet de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, donde iban la esposa del general secretario, una invitada de la esposa del secretario de la Defensa, los dos hijos, también la nuera del secretario de la Defensa. Todos ellos viajaron en esta aeronave para efectos oficiales era un evento al que solo debió haber acudido el secretario de la Defensa junto con sus colaboradores, pero no con su familia, y que luego pues vemos que hubo un recorrido turístico después de que concluyó el evento oficial. Es decir, ahí está muy claro que se hizo uso de recursos públicos para beneficio de la familia del secretario. Hoy en la mañana no le hicieron ninguna pregunta al respecto al presidente, no dio su posicionamiento, seguramente mañana lo hará, es probable que minimice este hecho, nos culpe a los medios y bueno, es una narrativa que la hemos venido escuchando hace tiempo. ¿Cómo deja parado al secretario de la Defensa, Raúl, tras esta investigación? Bueno, yo creo que tendrá que haber un posicionamiento, eso sería lo deseable, un posicionamiento muy enérgico del presidente de la República, porque esto contradice totalmente la orden que él dio a los integrantes de su gabinete de llevar una vida de austeridad, un ejercicio de manejo de los recursos públicos de manera austero, sin beneficios personales. Y lo que estamos viendo aquí es que no solo no hay la austeridad que ha venido pregonando el presidente, sino que se están dando beneficios indebidos para la propia familia de un alto funcionario público, en este caso el secretario de la Defensa Nacional. Si el presidente López Obrador es congruente con su discurso, tendría que haber un extrañamiento, un llamado de atención al titular de la Sedena, porque pues lo que revelan estos cables, lo que revelan estos correos electrónicos, para ser más preciso, es un despilfarro, es un abuso del poder y un acto pues que apunta a un acto de corrupción clarísimo de beneficio personal con recursos públicos. Pues qué interesante esta investigación, hay que darle mucho seguimiento. Te agradezco, Raúl Olmos, director de la Unidad de Periodismo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este tiempo es análisis aquí en El Financiero. Con mucho gusto. Un fuerte abrazo, hasta luego.